Saludos y bienvenidos a este canal de matemática con el profesor Rosado. En este video vamos a trabajar con tablas de verdad. Aquí me dan estas 5 proposiciones y me piden que construya la tabla de cada una de ellas. Y también me dicen que la clasifique en tautología, contradicción o contingencia. Vamos con la primera y explicamos cada caso. Aquí la primera, fíjense, para construir una tabla de valores de verdad, siempre hacemos lo siguiente. Tenemos dos proposiciones que son P y Q. Se escribe P y se escribe Q. Y luego investigamos cuáles o cuál de ellas tienen negación. Fíjense que aquí este símbolo significa negación de P y aquí tiene negación de Q. Escribimos la negación de P en el mismo orden, tenemos P y Q. Negación de P, negación de Q. Luego tenemos la proposición compuesta. La escribimos así mismo. Tenemos dos proposiciones. Cuando son dos proposiciones, vamos a tener 4 filas. 1, 2, 3 y 4. Para P, que es una proposición simple, tendremos dos valores verdaderos, los dos primeros, fíjense aquí, y los otros dos falsos. Aquí va falso y aquí falso. Luego en Q vamos a tener verdadero, luego falso, luego verdadero y luego falso. Siempre será así cuando tengamos dos proposiciones simples. Ahora fíjense, este símbolo que significa negación me indica que niegue el valor de P. Si P aquí dice que es verdadero, aquí yo escribo falso. Aquí dice que es verdadero, escribo falso. Fíjense que aquí dice falso, aquí yo escribo verdadero. Aquí dice falso, escribo verdadero. Lo mismo haremos aquí, pero ahora con Q. Me dice negación de Q. Este símbolo significa negación de Q. Entonces, si aquí dice verdadero, escribimos falso. Aquí dice falso, escribimos verdadero. Aquí dice verdadero, escribimos falso. Siempre es contradiciendo, es lo contrario. Aquí dice falso, escribimos verdadero. Ahora aquí me dice que vamos a trabajar con la negación de P y este símbolo significa I. Negación de P y negación de Q. Este símbolo se refiere a la conjunción que dice que dos proposiciones son verdaderas si ambas proposiciones son verdaderas. O sea, este símbolo, si las dos son verdaderas, entonces ambas proposiciones son verdaderas. Chequeo que son estas dos. Fíjense, negación de P y negación de Q. Estas dos. Vamos a ver dónde las dos proposiciones son verdaderas. Si es verdadera en ambas, entonces el resultado es verdadero. Fíjense que solo aquí es verdadera y aquí es verdadera. Escribimos aquí verdadera. O sea, una vez. Aquí no son verdad las dos, ni aquí ni aquí. Entonces, eso significa que es falso. Falso y falso. Solo es verdadera cuando las dos sean verdaderas. Entonces, vamos ahora a clasificarla. Fíjense que tenemos tautología, contradicción y contingencia. Será tautología aquí la proposición, siempre vamos a chequear la última columna. Será tautología cuando todos los valores sean verdaderos. Será tautología. Será contradicción cuando todos los valores sean falsos. De lo contrario, si no es tautología, tampoco contradicción, entonces es contingencia. Porque los valores no son todos falsos ni todos verdaderos. Están ligados.
y aquí lo decimos de la siguiente manera. Es una contingencia porque los valores de la proposición final, que es esta, o la proposición original, son falsos y verdaderos. Tenemos aquí verdad y tenemos falso. Por eso es una contingencia. Pasamos al segundo ejercicio. Vamos siempre a chequear cómo se colocan en la fila principal. Fíjense, siempre tenemos a P, tenemos a Q. Luego chequeamos si existe la negación de P. Mírenlo aquí, está aquí la negación de P, escribimos así mismo. Luego chequeo si está la negación de Q. Fíjense aquí tenemos la negación de Q. Luego tenemos la proposición compuesta, que es todo esto. Chequeamos el paréntesis, lo escribimos así mismo, mírenlo aquí, este paréntesis. Para luego combinarlo, ese paréntesis, fíjense aquí, que es este, y negación de Q, que es este. Ya no tenemos que escribir esto porque está aquí. Entonces, fíjense, escribimos este paréntesis aquí, porque ya lo tenemos. Luego, y negación de Q, que es esta. Ok, ahora, como hicimos en la primera, los dos valores primero, aquí va verdadero, luego aquí verdadero, y los siguientes falso y falso. Luego aquí verdadero, falso, verdadero, falso. Luego aquí, como hicimos en la primera, negar el valor de P. O sea, si es verdadero, lo negamos y decimos que es falso. Si es verdadero, decimos que es falso. Si es falso, decimos que es verdadero. Aquí en falso, verdadero. Lo mismo haremos con Q. Aquí es verdad, falso. Aquí es falso, verdad. Aquí es verdad, falso. Aquí es falso, verdadero. Luego aquí me dicen negación de P, sí, entonces Q. Este símbolo significa sí, entonces, que es de la condicional o implicación, que nos dice que solo será falso cuando la primera componente es verdadero y la segunda falso. O sea, si esto es verdadero, aquí verdadero, y esto es falso, entonces resulta que será falso. Buscamos la negación de P donde sea verdadero. Miren aquí, verdadero. Y si aquí, que es la otra, Q es falso, entonces es falso. Y no es así porque las dos son verdaderas. Entonces buscamos, fíjense aquí, verdadero, falso. Aquí tenemos negación de P, sí, entonces Q. Buscamos verdad, falso, ahí da falso, porque dice que la primera, que es negación de P, buscamos aquí, negación de P es verdadero, y aquí falso, eso significa que entonces aquí es falso. Fíjense que llenamos este cuadro antes que los anteriores, porque vamos a aplicar la definición. Será falso, este símbolo indica falso cuando la primera, que es negación de P, es falso, y la segunda, cuando la primera es verdadera y la segunda falsa, falso. Entonces es falso. Los demás casos es verdadero. Aquí verdad y aquí verdad. Deben tomar en cuenta la definición. Sí, entonces, falso cuando la primera es verdad y la segunda falso. Primera aquí verdadero y la segunda falso. Aquí tiene que ver con el orden. Si este está de primero, usted lo busca de primero. Y luego, como este está de segundo, lo busca aquí de segundo. Falso cuando esto sea verdadero y aquí falso, falso. Los demás casos es verdadero. Aquí, fíjense, tenemos este paréntesis, que es este, y negación de Q con este. O sea, vamos a trabajar con estos dos valores. Este símbolo es el que vamos a trabajar, que es de la conjunción, que dice que es verdadera la proposición cuando las dos sean verdaderas. ¿Las dos son verdaderas? No. Aquí las dos son verdaderas, sí. Escribimos verdad. Una B. Aquí son verdaderas, no. Y aquí tampoco, entonces no.
Por lo tanto, los demás casos, aquí falso y aquí falso. Si se fijan, los valores que tenemos aquí, tenemos falso y tenemos verdad. Significa que esto es una contingencia. No es tautología, porque para que sea tautología, todos estos valores tienen que ser V, verdadero. Tampoco es contradicción. Para que sea contradicción, tiene que ser que todos sean F. Como es F y B, entonces es una contingencia. Tenemos valores falsos y verdaderos. Aquí lo decimos de la siguiente manera como el otro. Es una contingencia, porque los valores de la proposición final, o usted puede escribir proposición original, son falsos y verdaderos. Pasamos al ejercicio 3. Aquí, fíjense, escribimos P, como siempre, y luego Q. Buscamos la negación de P, como está aquí, fíjense, la negación de la primera, la escribimos así. Buscamos la negación de Q. No lo están negando. Recuerden que este símbolo significa negación. Entonces ya tenemos esos tres. Luego escribimos este paréntesis, que es la combinación de esta negación de P con Q, o Q negación de P. Aquí lo tenemos. Luego la proposición compuesta o completa, que es P si entonces paréntesis. P si entonces paréntesis. Aquí los dos primeros valores es verdad, verdad y luego falso, falso. Luego aquí es verdad, falso, verdad y falso. Luego negar el valor de P. Buscamos a P. Si es verdadero, escribimos falso. Si es verdadero, falso. Si es falso, lo negamos, decimos que es verdad. Falso, verdad. Luego vamos a trabajar con Q, que es esta, mírenla aquí. Esa Q, mírenla aquí. Y este símbolo significa negación de P, que son estos dos. Vamos a concentrarnos en estos valores. Y vamos de nuevo con la definición de esta, que es la conjunción y, que dice que es verdad cuando los dos valores sean verdad. Aquí es verdad los dos, fíjense. Entonces aquí es verdadero. Aquí no son verdaderos los dos, ni aquí los dos no son verdaderos, ni aquí. Por lo tanto, eso es falso. Solo será verdad cuando los dos sean verdaderos. Entonces aquí es falso, falso y falso. Luego ahora vamos a trabajar con P, que está de primero. Fíjense que cuando se trata de este símbolo, la implicación o condicional, hay que ver el orden. ¿Quién está de primero? P está de primero. Vamos a observar a P. Aquí tenemos el paréntesis, este paréntesis. Y vamos a ver qué dice la definición de esta, que dice sí entonces, que es falso cuando la primera, cuando esta sea verdadera y esta sea falsa. O sea, cuando esta sea verdadera y esta sea falsa, es falso. Escribimos aquí F. Como aquí es verdadero y aquí es falso, aquí entonces es falso. Aquí no se da que sea verdadero y falso, es al revés, falso y verdadero, por lo tanto entonces es verdadero. Y aquí, como la primera no es verdad y la segunda falso, entonces sigue siendo falso. Recuerden, condicional. Falso cuando la primera sea verdadera y la segunda falso. Verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, falso. Aquí entonces son verdaderos. Entonces, fíjense aquí, vamos a ver si es una tautología, si es una contradicción o una contingencia. Recordemos que para que sea una tautología, todos los valores tienen que ser B. Para que sea una contradicción, todos los valores tienen que ser F, falso. De lo contrario, será una contingencia porque tendremos valores verdaderos y falsos. Por lo tanto, vamos a decirlo aquí. Es una contingencia porque los valores de la proposición final, que son estos, son falsos y verdaderos. Pasamos a la tabla número 4. Miren, aquí tenemos la proposición P, buscamos la demás proposición, tenemos a Q, luego tenemos paréntesis, mírenlo aquí,
para luego combinar a P con el paréntesis, estos dos. Mírenlo aquí, P combinación paréntesis. Recordemos que aquí va verdad, verdad los dos primeros, luego falso, falso. Luego verdad, falso, verdad, falso. Aquí tenemos la proposición disyunción, que es este símbolo. P o Q. Falsa cuando las dos sean falsas. Fíjense, aquí no son falsas las dos. Aquí no son falsas. Aquí no son falsas. Aquí sí. Por lo tanto, aquí colocamos falso. En los demás casos es verdadero. Solo es falso cuando las dos sean falsas. Con este símbolo de la bicondicional o doble implicación, será verdadera cuando las dos sean iguales. P paréntesis. P paréntesis. Verdadera cuando las dos sean iguales. Las dos son iguales, verdadero. Las dos son iguales, verdadero. Las dos no son iguales, falso. Las dos son iguales, entonces verdad. Verdadera nos dice cuando las dos sean iguales, verdadera, cuando las dos sean iguales. Aquí no son iguales, falso. Aquí son iguales, verdadero. Y fíjense que los valores no todos son verdaderos, ni todos son falsos. Por lo tanto, tendremos una contingencia y lo diremos aquí. Es una contingencia porque los valores de la proposición final son falsos y verdaderos. Pasamos al siguiente ejercicio. El número 5, siempre, como son dos proposiciones, P y Q, usted escribe P y escribe Q. Siempre tenemos 4 opciones cuando es de dos proposiciones. Siempre recordemos que los dos primeros en P, verdadero, verdadero, luego falso, falso. Luego verdad aquí, falso, verdad, falso. Luego tenemos aquí P, conjunción Q. O sea, estas dos. La conjunción, que es la I, me dice que es verdadera cuando las dos sean verdaderas. Fíjense que las dos son verdaderas, por lo tanto viene verdad. Las dos son verdaderas, no, entonces falso. Las dos, estas dos, ¿es verdad? No, entonces falso. Las dos son verdaderas, no, entonces falso. Luego aquí vamos a trabajar con este paréntesis, que es este, luego sí y solo sí P, que son aquí y aquí. Aquí el orden no importa, aquí usted lo que se aprende es la siguiente definición, que será verdadera cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor. Verdadera cuando las dos tengan el mismo valor. Fíjense que aquí las dos proposiciones son iguales, las dos son iguales. Aquí es B y aquí B. Por lo tanto, eso es verdadero. Escribimos aquí verdad. Porque será verdadera cuando las dos proposiciones tengan el mismo valor. Tienen el mismo valor B y B verdadero. Aquí no tienen el mismo valor. Aquí las dos sí tienen el mismo valor. Entonces aquí va verdad. Aquí las dos son iguales. Sí. Entonces es verdad. Y quedamos que aquí, como es F y B no son iguales, por lo tanto es falso. Trabajamos con la bicondicional o doble implicación, que dice que serán verdaderas cuando ambas proposiciones tengan el mismo valor. Y como aquí tienen el mismo valor, verdadero, aquí no tienen el mismo valor, falso. Aquí tienen el mismo valor, verdadero, y aquí también. Y fíjense que como los valores todos no son verdaderos, no es una tautología. Como todos no son falsos, tampoco es una contradicción, sino una contingencia. Y lo decimos aquí, es una contingencia porque los valores de la proposición final, que es esta, son falsos y verdaderos. Hasta aquí este video. Gracias por su atención. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Compartirlo y darle me gusta. Hasta un próximo video.